Buenas tardes, familia, noches, ya. Qué bonito tenerlos por acá, de verdad que chiva. Las caras nuevas que veo y todo, la gente que considero como familia. Qué chiva tenerlos en esta noche, poder presentarles una vez más, un mes más. El pastor me sacó de la banca ya y me volvió a poner a predicar, me tenía en el congelador, entonces aquí me tienen otra vez. Para los que no me conocen, mi nombre es Sergio Vargas, pero me conocen como Checho Vargas, aunque no Vargas relacionado a Andrés Vargas, nuestro pastor. Nada más simplemente que en Costa Rica los Vargas abundamos, por eso es uno de los apellidos que más la Pops repite en la promo. Entonces, si usted algún día quiere, me dice, cuando yo tenga el apellido ahí en la Pops y vamos por unos helados, yo pongo el apellido y el descuento y ustedes ponen la plata y vamos por unos helados, ¿está bien? Nosotros hoy, continuando con la serie de fiestas y controversias, vamos a estar en Juan, vamos a iniciar el capítulo 7 de Juan, del 1 al 36. Pero antes, por si usted quiere irlo buscando ahí, les voy a hacer una pregunta. Y ya yo tengo la costumbre, cuando me toca predicar, hacer una pregunta para ir metiendo el tema, para que ustedes se vayan ambientalizando un poco en la idea que quiero plasmar. Tranquilo, don Horacio, esta vez no tengo ningún chiste, ninguna broma hacia don Horacio, es que a don Horacio lo tenía de pato las últimas veces, entonces hoy le di vacaciones. Quiero preguntarles si usted alguna vez ha imitado a alguien. ¿Ustedes alguna vez han imitado a alguna persona? Levanten la mano si alguna vez han imitado a alguien. Y no me refiero a estilo comedia al porcionzón, ¿verdad? No, que me dice, me caso, no, nada de eso. Me refiero a que si usted alguna vez ha imitado una actitud, un comportamiento, unas respuestas, una forma de actuar. ¿Alguna vez ustedes han imitado a alguien? Levanten la mano, los que han imitado a alguien. Ok, veo que casi que la mayoría. Después, ¿cuáles han sido las consecuencias de imitar a esa persona? ¿Usted en su mayoría ha tenido consecuencias buenas o consecuencias malas? Pueden hablar, pueden decirlo. Excelente, Maga. ¿Qué más? ¿Alguien que tuvo solo consecuencias buenas? Que dice, sí, aprendí a esto, o me fue mejor en la universidad porque al imitarlo él aprendí una técnica de estudio, o más bien fueron malas, esto me llevó a malas decisiones. Para ver, ¿quién no le estoy diciendo que comparta, sino que nada más digan si fueron buenas o malas, las consecuencias que eso tuvo. Malas, ambas. No hay nadie que me diga 100% buenas de imitar a alguien. No, qué feo, ustedes aquí con quién se juntan, que son cosas malas. Ahorita van a entender por qué. Primero entonces vamos a leer, y perdónenme un momento, pero se me olvidó ponerle a la pantalla para que no se me bloqueara. Ahora sí, ya, qué problema con esto de la tecnología, a veces ayuda pero también a veces jode un montón. Listo. Entonces, a mí me pasaba, por ejemplo, yo en mi adolescencia empecé a juntarme mucho con un primo hermano, sobrino de mi mamá. Nos llevamos 2 años de diferencia, entonces cuando yo tenía como unos 14, 15, él tenía 16, 17, yo empezaba mucho a quedarme donde él, salía con él, con los amigos del barrio y pasábamos muchísimo tiempo juntos, todos los fines de semana o vacaciones yo me iba donde él. Y él para mí en esa época era como mi ídolo, porque yo era una persona, aunque usted no lo crea, yo era súper tímido, súper falto de confianza, súper inseguro, y él era todo lo opuesto. Él era súper tranquilo, súper seguro, súper sociable, a la gente le caía súper bien, tenía hasta club de fans. Él era de otro colegio y en mi colegio me decían por mi primo, me preguntaban por mi primo. Entonces yo lo veía a él como, wow. Entonces yo dije, bueno, cuando yo empecé a andar mucho con él, yo me acuerdo que empezaba a verlo cómo él actuaba, cómo él se comportaba. Y yo veía eso, esa seguridad que él tenía, yo veía cómo él respondía, cómo cuando estaba ligando esa seguridad, esos comentarios que él soltaba, ¿verdad? Esas líneas, y yo decía, agotando yo aquí. Como él era, podía pasar algo vergonzoso, que él se reía, y en lugar de ocultarlo, él se reía también y vacilaba y todo bien, y yo veía que eso hacía que más bien la gente lo quisiera más.
gracias a que yo me empecé a juntar con él, yo empecé a adoptar muchas de esas actitudes. Y digamos que un 70% a quien yo soy ahora, eso de que soy un bombeta, ¿verdad? Entonces si se tienen alguna queja van con mi primo, de que yo soy un bombeta y que ya yo soy más tranquilo y relajado y sociable, es gracias a él. Porque yo dije, la verdad es que yo puedo ser quien soy. Y él tras de eso, digamos que fue un buen mentor en eso, porque él me decía, y muy joven, teniendo 16, 17, me decía, usted tranquilo, sea usted quien es, hable las cosas como son, sea tranquilo, disfrute, si le pasa algo malo, ríase también usted de lo que le pasa. Entonces eso me hizo mucho a cambiar y trajo consecuencias positivas. Pero bueno, eso simplemente era un ejemplo para que ustedes después vayan entendiendo por qué es que les hice esta pregunta. Pero ahora los invito a que me acompañen a orar para ya entonces dar inicio con la prédica. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, gracias por como dijo Mariana y por todo lo que cantamos ahorita. Dios, tú eres grande, eres maravilloso, eres fiel, eres justo, eres soberano, eres bueno, Dios. Gracias por todos los que estamos acá, Padre Celestial, porque en medio de las pruebas que estamos pasando, tú estás ahí, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia y amor. Te pido que tomes el control de este rato, lo ponemos en tus manos, Señor. Ponemos nuestro corazón, nuestro entendimiento, lo que tú nos digas hoy en tu palabra, lo que vamos a leer hoy en tu palabra, Padre, que podamos entenderlo, que podamos discernirlo, que podamos comprender lo que tú nos quieres enseñar, Padre Celestial. Gracias, Dios. Gracias por lo que haces en nuestros corazones. Que el estudio que yo hice pueda transmitirlo de la manera adecuada, Señor. Gracias porque desde el principio yo lo puse en tus manos y sé que tú me has guiado, Padre. Prepara nuestros corazones y que lo que aprendamos hoy también podamos aplicarlo en nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, amigo. Sí, se estaba cortando mucho. Entonces, como les dije, hoy vamos a leer Juan capítulo 7 del 1 al 36, por si quiere buscarlo. Si no, igual nosotros vamos a estar proyectando el texto en las pantallas. Entonces dice, versículo 1. Primero lo leo completo. Para las personas que nos visitan por primera vez, primero lo leo completo y ya después ahí vamos nosotros separando y haciendo un estudio profundo. Dice, después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea porque los judíos lo querían matar. La fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso los hermanos de Jesús le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho todo esto, se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno. Otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. A la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces les respondió, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que lo envió, él es verdadero y no hay injusticia en él. No les dio Moisés la ley, y sin embargo ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué me quieren matar? La multitud le contestó, tienes un demonio, ¿quién te quiere matar? Jesús les respondió, una sola obra hice, y todos se admiran. Por eso Moisés les ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión aún en el día de reposo, ¿por qué están enojados conmigo porque sané por completo a un hombre en el día de reposo?
No juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Entonces algunos de Jerusalén decían: ¿no es este el que procuran matar? Y vean, habla en público y no le dicen nada. ¿Será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz: ustedes me conocen y saben de dónde soy. Yo no he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Yo lo conozco porque procedo de él, y él me envió. Procuraban pues prender a Jesús, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían: cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. Pero Jesús dijo: por un poco más de tiempo estoy con ustedes, después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no pueden ir. Decían entonces los judíos entre sí: ¿a dónde piensa irse este que no lo podamos encontrar? ¿Será que acaso quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho? Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no podrán ir. Con esto cierra esta lectura para hoy, y antes quiero darles un poco de contexto cultural e histórico cuando menciona la fiesta de los tabernáculos, la importancia que tenía esta fiesta y también por qué se da como se da, de que mucha gente estaba reunida ahí. Y les voy a dar un poco del contexto que dice en el versículo 1 y 2, se los vuelvo a repetir. Después de todo esto, Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea, porque los judíos lo querían matar. La fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Entonces ahí nos da ya el inicio. ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos? Usted se puede preguntar. Las cosas que uno a veces lee en la Biblia y tal vez uno no sabe, no se informa de la importancia que tiene. Bueno, entonces les voy a aclarar un poco ese tema. Dice: en el Antiguo Testamento, la fiesta de los tabernáculos se establece, esta fiesta en el Antiguo Testamento, y Dios es el que la establece. Es una de las 3 fiestas más importantes para el Señor. Todo hombre del pueblo de Israel estaba obligado a subir a Jerusalén para celebrarla. Y les leo dónde es que se establece. En Levítico 23, del versículo 33 al 34, dice: de nuevo el Señor habló a Moisés: di a los israelitas, el día 15 de este mes séptimo es la fiesta de los tabernáculos. Se celebrará al Señor por 7 días. Si no me equivoco, ahí era donde se llegan las imágenes, ¿verdad? Entonces, que les traje un par de imágenes como para que ustedes se ubiquen como que eran los tabernáculos. Entonces ellos se reunían como carpas y se dedicaban ya después a celebrar eso. Y esto era porque durante el Antiguo Testamento, cuando ellos anduvieron por el desierto, se reunían como en esas carpas. En la siguiente imagen es una forma en la que ellos lo hacen de una manera más moderna, digamos, por así decirlo. Entonces, esta fiesta tenía una duración de 7 días. Lo primero que Dios instruye es que el primero y el último día de la fiesta son de reposo para el Señor. Es decir, que la primera ofrenda era su propio tiempo de cesar labores y dedicárselo a Dios. Ahora, ustedes pueden decir: ¿cuál era el propósito de la fiesta? Seguro eran latinos y les gustaba mucho la fiesta. No, Dios es el que pone y establece y dice, igual en Levítico, en el mismo capítulo 23, pero en el versículo 43, dice: Dios es el que dice: para que sus generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los israelitas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Y todas las fiestas del pueblo tienen que ver con eso, con recordar a Dios por alguna razón. En este caso fue cuando Él los sacó de Egipto. Entonces, que se acuerden, esas fiestas era para que ellos se acordaran de por qué la estaban celebrando. O sea, en otras palabras, busca recordar para las generaciones futuras que no vivieron el tiempo en el desierto, que Dios es el redentor de su pueblo, quien los libró de la esclavitud de Egipto, los sustentó en tabernáculos, era como se quedaban ahí en el desierto, y que les proveyó para todas sus necesidades. Nunca les faltó agua, nunca les faltó comida, aún en medio del desierto. Y era Dios el que moraba en medio de ellos. Entonces quería plantarles un poco esa imagen
para que se ubicaran por qué era que ellos celebraban esa fiesta y por qué era importante que todo el pueblo se reuniera a celebrarlo, porque era casi como por ley que tenían que celebrarlo. Entonces, ya ahora habiendo establecido esto, yo cuando armé el estudio, cuando estaba haciendo el estudio, a la hora de elegir la línea que iba a llevar y el título de la prédica, decidí ponerle, y es el tema que quiero que se lleven hoy, las consecuencias de imitar a Jesús. Saqué 3 consecuencias principales que nosotros vamos a sufrir o vamos a tener, vamos a vivir cuando decidimos de corazón imitar a Jesús. La consecuencia número 1, y no sé, ahora que estábamos hablando, no sé, estaba pensando decir, hay una consecuencia buena y una buena, una mala y una media, pero después yo dije, dependiendo del punto de vista, pueden ser todas malas o pueden ser todas buenas. Ahora se los dejo para que ustedes lo mediten, a ver qué me dicen después. La primera consecuencia de imitar a Jesús es que vamos a ser el centro de la burla, de la crítica, de los ataques, del juicio y demás. Y les leo varios versículos. Por ejemplo, en el versículo 3 al 5 de Juan: por eso los hermanos de Jesús le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Sí, si ustedes no sabían, Jesús tuvo hermanos y hermanas. Esa es la primera sorpresa, que nos llevamos más de uno. Tuvo varios hermanos y hermanas, y la Biblia los menciona varias veces, eso sí, con la diferencia de que Jesús era el único hijo de Dios. Aquí vemos que los hermanos, de una manera muy disimulada, tratan de maquillar su desconfianza en Jesús. Ellos mismos no estaban seguros de que él fuera el Mesías y pensaban como el resto del pueblo, buscaban presionar a Jesús, y eso es algo que hemos visto en las prédicas anteriores, tanto de Andrés como de Cari, lo que ellos han mencionado. Ellos presionando a Jesús, aquí hiciera milagros, aquí hiciera esto, pero usted tiene que hacer esto, haga aquello. Y cuando él no lo hacía, se frustraban y se alejaban. Pues sus hermanos tenían más o menos así el corazón, y como pensaban, buscaban presionar a Jesús para que se mostrara rápidamente. Nosotros, cuando imitemos a Jesús, cuando tratamos y luchamos de imitar a Jesús, la gente a nuestro alrededor va a dudar de nosotros. Cuando nosotros empezamos a cambiar, cuando empezamos a cambiar nuestras actitudes, ustedes lo van a notar, y si no lo han notado, lo van a ver. La gente va a empezar a dudar, si es cierto. Mentira, que se cambió. Ahorita en 2 semanas está de vuelta en la fiesta. Ahorita en un mes está otra vez apoyando a la liga. Perdón, don Horacio, tenía que tirar. Van a dudar de nosotros. La gente va a dudar de nosotros. Eso es inherente y es una de las consecuencias cuando imitamos a Jesús. Luego en el versículo 12 y 13, siguiendo en esta consecuencia, dice: había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno. Otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. La gente quería que Jesús cumpliera sus expectativas y que lo hiciera ya. Ellos esperaban un líder militar, un líder político que viniera a imponerse al imperio romano y que lo hiciera ya. Y Jesús ninguna de las dos cumplió. Vemos algo que pasaba en ese tiempo y que sigue pasando ahorita, y es que Jesús total y completamente divide a la gente, divide las opiniones. El ser humano siempre ha buscado tomar un bando acerca de la identidad de Jesús: los que creen que es el Hijo de Dios, o los que dicen que simplemente es una persona que sí, que existió, y que fue buena y sabia, pero nada más, y los que dicen que no. No importa el bando que sea, Jesús siempre divide a la gente. Después también menciona que nadie fue valiente, incluso los que creían, los que decían que él es bueno, no hablaban abiertamente. Ninguno tenía el valor de reconocer a Jesús, ninguno lo apoyaba públicamente. ¿Cómo aplica esto a nosotros? Nosotros como cristianos, cuando buscamos imitar de Jesús, una de las cosas que más luchamos es ver cómo calzamos o no calzamos con el mundo. Queremos caerle bien a la gente, y eso no está mal, pero a veces eso significa permitir o aceptar cosas que van en contra de lo que dice Dios, de cómo deberíamos comportarnos, de lo que deberíamos hacer, de lo que deberíamos hablar.
O incluso callamos, estamos en una conversación de amigos, en una conversación de trabajo y se toca un tema medio difícil, medio complicado, del que uno está seguro qué es lo que dice la Biblia y qué hace uno, se queda callado mejor para no decir nada, para no herir susceptibilidades, para no causar problemas en el trabajo. Y no estoy hablando que siempre hay que ir peleando, no hay que ir a dar bibliazos, no, pero si en algún momento hay que defender no, Dios no ocupa que lo defiendan, perdón. Pero si en algún momento tenemos que compartir nuestra fe, si en algún momento tenemos que exponer lo que dice la Biblia, no podemos quedarnos callados. Porque aunque yo diga que soy cristiano, si yo me callo, como el pueblo judío, como estas personas que no hablan abiertamente, el que calla también es parte del problema. Luego, en los versículos 14 y 15 dice: a la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo: ¿cómo es este? ¿Cómo puede este saber de letras sin haber estudiado? Y luego en el 25 al 27 dice: entonces algunos de Jerusalén decían: ¿no es este al que procuran matar? Y vean, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. Al parecer, muchos creían que el Mesías iba a aparecer como por arte de magia, o que iba a aparecer de un origen mucho más reconocido y no de Nazaret, que fue la prédica que me tocó a mí la vez pasada, cómo se menospreció a Jesús por su origen. En el estudio que yo estaba haciendo, y esta creencia que algunos tenían que iba a aparecer de un pronto a otro el Mesías, que se iba a materializar mágicamente, se cree, es una teoría que viene de una mala interpretación de varios textos bíblicos del Antiguo Testamento, y uno de esos se los leo en Malaquías 3:1, capítulo 3, versículo 1, dice: yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y esta es la frase donde se cree que hay una mala interpretación: y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Se cree que es una mala interpretación el que mucha gente creyera que que el Cristo iba a aparecer de repente, y por eso menospreciaban a Jesús, de dónde venía. Nosotros muchas veces menospreciamos. Cuando imitamos, cuando tratamos, tenemos que corregir esa actitud, porque nosotros menospreciamos el consejo de alguien solo por su edad, por su condición social, por su condición económica, de dónde viene. Eso nos pasa actualmente, así como se lo hicieron a Jesús, que como venía de Nazaret, ¿qué nos va a enseñar este? A veces nosotros hacemos lo mismo, y le doy un ejemplo, incluso un ejemplo que pasó en una iglesia, y el que fui testigo. Resulta que estaba un grupo de mujeres de aproximadamente entre 25 y 27 años, solo una había que era menor, digamos, como de 20 a 22 años, y estaban conversando sobre relaciones, sobre noviazgo, sobre encontrar al hombre ideal, y entonces la conversación había tornado como un ánimo muy triste, porque todas hablaban de sus malas relaciones, hablaban de lo mal que les estaba yendo, y que pereza, que todos los hombres eran iguales y todo. Cuando en eso la más joven de todas llega y les dice, y empezó a hablarles de un montón de consejos que yo dije, tiene toda la razón. Y empezó a hablarles de cómo se debería escoger sabiamente, empezó a hablarles de cómo se debería buscar ciertas características a la hora de elegir una pareja, empezó a hablarles, casi que era un Sixto Porras hablando, ¿verdad?, de matrimonio. Y yo dije, wow, qué impresionante lo que ella les está diciendo. Todo para que al final el grupo de 25 y 27 le respondiera: ay no mamita, es que usted es muy joven, usted no entiende. La edad determina si una persona me puede aconsejar o no. No me importa si el argumento es válido o no. Como es muy joven, entonces no tiene razón. Eso nos pasa a nosotros, y era lo que se lo hacían a Jesús. Y ahorita les voy a dar un poco más de detalles sobre eso. En el versículo 32 dice: los fariseos huyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. Aquí la palabra prender se traduce a arrestar o atrapar. Entonces ellos enviaron a los guardias para que lo arrestaran, para que lo atraparan. Jesús se había vuelto un peligro para los líderes religiosos, y no porque los fuera a atacar con espadas, no porque los quisiera matar, era algo más peligroso que eso.
Jesús venía a cambiarles las reglas del juego. Venía a quitarles todos los privilegios que ellos mismos se habían autoimpuesto. Y obviamente se sintieron amenazados, porque pasaba en esa época y sigue pasando ahorita. El hombre poderoso lo que más teme es perder el poder. Y eso era lo que tenían los fariseos. Tenían el control, tenían el poder, y Jesús vino a quitarles todo eso. Obviamente su reacción fue, se sintieron amenazados y por eso querían arrestarlo y matarlo. Luego en los versículos 35 y 36 dice: decían entonces los judíos entre sí: ¿a dónde piensa irse este que no lo podamos encontrar? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho: me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no podrán ir? Definitivamente ellos no lograban entender a Jesús. Definitivamente su corazón estaba muy cerrado. Ellos no comprendían, y lo hemos visto en las diferentes prédicas que hemos repasado, que no lo entendían. Su inmadurez, su orgullo y su propio pecado no les dejaba entender, no los dejaba ver, no los dejaba comprender lo que Jesús les estaba enseñando. Lo mismo nos puede pasar a nosotros cuando empezamos a imitar a Jesús de corazón y nuestra actitud empieza a cambiar. Cuando hablemos de por qué actuamos diferente, de por qué empezamos a seguir a Jesús, de por qué ya no hacemos cosas que antes hacíamos, de por qué perdono al que me hiere, de por qué empiezo a dejar prácticas que dañan mi cuerpo, que dañan mi mente, que dañan mi corazón, la gente no lo va a entender. Yo lo he vivido y sé que más de uno de ustedes lo ha vivido. Les va a sonar como una locura donde la gente dice: pero usted ya no se pega a la fiesta. Ay, pero unos tragos no está mal. Que yo me emborrache una vez a la semana, todo bien, porque usted dejó eso, no se pongan balas. O, pero ¿cómo? Entonces ya usted no se acuesta con su novia. Ay, usted sí es raro. La gente no lo va a entender. No entendía a Jesús y no nos va a entender a nosotros. ¿Por qué? Porque no están viendo lo que nosotros tal vez ya empezamos a ver, empezamos a notar. Me quiero devolver al versículo 12 y 13, cuando dice que había mucha murmuración entre la gente. Perdón, esa no era. Es el problema de cuando uno tiene muchas notas. Aquí está. Entonces, van a decir que la gente, todo le empieza a sonar como locura. Que todo empieza a sonarles como uno es el bicho raro, uno es el diferente. Y es porque nosotros empezamos a cambiar. Y esa es la consecuencia número 2 que tenemos de imitar a Jesús. Si nosotros de corazón empezamos a imitar a Jesús, empezamos a leer su palabra, empezamos a ponerlo en práctica, nosotros empezamos a cambiar. Y también lo podemos ver aquí, dice, versículo 7: el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. Aquí volvemos a los hermanos de Jesús. ¿Por qué les dice esto? Los hermanos de Jesús, al tener un pensamiento muy parecido al resto del pueblo judío y de los fariseos, por eso es que no los podían odiar, porque como pensaban igual, no tenían por qué señalarlos. Como los hermanos de Jesús pensaban muy parecido al pueblo, no tenían conflicto. Estaban igual de ciegos, juzgaban igual de mal, mientras que Jesús confrontaba el pecado y confrontaba los corazones, y eso causaba que lo odiaran. Por eso era disruptivo, por eso Jesús causaba esa roncha con los fariseos, porque él daba testimonio de lo que hacían mal, de lo que estaba mal, él exponía sus obras. Cuando seguimos a Jesús y lo imitamos, nuestra perspectiva de lo que es bueno y malo empieza a cambiar. Nosotros empezamos a notarlo. Una vez a un conocido de otra iglesia, él decía: yo no entiendo a esa gente cuando él le cuenta su testimonio antes de ser cristiano, y él decía: yo no entiendo a la gente que se vuelve cristiana y de un pronto a otro ya deja de oír cierta música. Yo no entiendo, yo voy a morir con esta música y no sé qué. Empezó, se hizo cristiano y él decía lo mismo: yo con esta música me mantengo. Curiosamente él cuenta que con el pasar del tiempo él decía: esta letra ya no me suena, esta letra no dice cosas buenas. Y él solo, sin que nadie lo presionara, por puro estudio bíblico, por pura convicción, empezó a dejar de oír la música que estaba oyendo, porque sabía que no era buena.
Entonces nuestra perspectiva empieza a cambiar, empezamos a notar las cosas malas a nuestro alrededor, empezamos a notar que el mundo tiene unas prioridades demasiado, horribles. Por ejemplo, ahora resulta que se nos vende que tenemos que cuidar el medio ambiente y los animales, y ojo, no me brinque maga, todo bien con cuidar a los animales y cuidar el medio ambiente, pero el mundo ve bien cuidar animales y medio ambiente, pero no ve mal asesinar niños y niñas en el vientre materno, un aborto. Entonces, cuidemos las plantas y los animales, pero no cuidemos al ser humano en el vientre. Y cuando una persona empieza a seguir a Jesús, empieza a notar ese tipo de cosas y dice, y uno oye tantos testimonios de gente que empieza a buscar a Jesús y que está metida en esos movimientos de manera muy fuerte, y dice, definitivamente yo no sabía lo que hacía, definitivamente yo estaba influenciada, definitivamente no entendía lo que Jesús quería decir. Nosotros, cuando invitamos a Jesús, empezamos a notar eso. Luego, versículos 16 y 18, del 16 hasta el 18, dice, Jesús entonces les respondió, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria. Y esto no lo decía Gabriel ahora mientras cantaba. Pero aquel que busca la gloria del que lo envió, él es verdadero y no hay injusticia en él. Ojo, Jesús aquí pudo haber hecho alarde de quién era él, de su origen. Pero él no, como decimos nosotros, no rajó de su origen como hijo de Dios. Puede ser que en otro momento lo mencionara, pero aquí no, en este momento no. En este momento simplemente les mostró su doctrina. Y por eso les mencionaba que después iba a continuar con el tema de la chica esta que fue menospreciada por su edad. Jesús, por lo mismo, no rajó con su origen, simplemente les mostró su doctrina. ¿Y por qué les mostró su doctrina? Les mostró la base de sus argumentos. Al discutirles este tipo de cosas, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que lo envió, él es verdadero. O sea, les dijo, no juzguen de dónde saqué mis puntos, juzguen si son ciertos o no, como el ejemplo que les di yo a la chica. No juzguen la edad que tiene, no juzguen si ya tuvo novio o no, juzguen si lo que está diciendo es verdadero o no. Eso era lo que Jesús les estaba diciendo. Juzguen si lo que yo estoy diciendo está verdaderamente basado en la ley y si viene de Dios. Hubo una frase que me encontré mientras estaba haciendo el estudio y de verdad se me grabó y decía, Jesús no proclamó ser autodidacta, porque ellos como se preguntaban, pero si ¿cómo aprendió? No tuvo un rabí reconocido. Pero él no dijo que había sido autodidacta, no dijo, yo lo aprendí todo solo, no ocupé como ustedes que alguien más me lo enseñara, no. Él mismo clamó que en lugar de ser autodidacta fue enseñado por Dios directamente. No se lo enseñó un hombre. Él clamó que toda la sabiduría, que todo lo que venía a ser venía de Dios. Mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Jesús se comparó, no porque fuera igual, sino diferente a una persona que busca el reconocimiento. Jesús más bien era diferente. En lugar de buscar su propia gloria, buscaba la gloria del Padre. Jesús aquí representa que es verdad. Él es verdadero. No hay injusticia en él. Nosotros, la frase que más repito, cuando imitamos a Jesús de una manera genuina, debemos empezar a filtrar las enseñanzas que recibimos, lo que leemos, lo que escuchamos, lo que vemos en televisión, en internet, en redes sociales, en los libros, en los podcasts, en lo que sea. Tenemos que filtrarlo. Tenemos que llenarnos de lo que es verdadero y desechar lo malo. Ahora, yo no estoy diciendo que usted vea Netflix o que vaya al cine y vaya a ver Spider-Man o vaya a ver Rápidos y Furiosos, todo bien, pero que sepamos filtrar lo que entra en nuestro corazón. Por eso es que nosotros insistimos tanto como iglesia, por eso es que nuestro pastor lo menciona cada rato, por eso es que en los cursos cada un Horacio se menciona y se repite, y yo se los insisto también. La importancia en que ustedes lean la Biblia de manera profunda y personal, que no se queden con lo que se enseña aquí, que vayan entre semana y saquen un tiempo para estudiarla. Y estudiarla no es agarrar el versículo del día, listo, lo leí, cumplida la tarea.
Está bien si usted hace eso, pero que usted agarre la Biblia y la estudie, que entienda el contexto histórico, que entienda el contexto cultural, que entienda por qué se dio esto, a quién le hablaba Jesús, a quién le hablaba Pedro, porque eso le aclara a uno un montón de cosas. Que salga de dudas, que pregunte a gente más sabia, a gente más estudiada y salga de dudas. Por eso es que nosotros tenemos los grupos, o por eso le damos importancia a los grupos pequeños de estudio, que nosotros les llamamos los grupos eco, porque ese es el objetivo, que entre varias personas puedan agarrar la Biblia y estudiarla, analizarla, compartir sus dudas y ayudarse entre ellos a profundizar. Ustedes no se imaginan lo intensas que se ponen las reuniones del grupo de hombres. Tanto ha sido, no, Horacio, que somos la envidia de los grupos eco. Tenemos varias mujeres que dicen que ahora que está de moda quieren autoproclamarse hombres para poder entrar al grupo de hombres. Imagínense lo bueno que es, y no solo por la comida rica, sino por los estudios. Entonces, por eso la importancia de ir a la Biblia, de que nos enseñe el Padre y no solo lo que nos enseña el pastor. Luego, versículos 19 al 24 dice, esta sí, les dio con los tacos de frente Jesús. No les dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué me quieren matar? La multitud le contestó, tienes un demonio, ¿quién te quiere matar? Jesús les respondió, una sola obra hice y todos se admiran. Por eso Moisés les ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés sino de los padres. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión aún en el día de reposo, ¿por qué están enojados conmigo porque sané por completo a un hombre en el día de reposo? No juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Aquí Jesús le tira la yugular, se les va con los tacos de frente. Ya les digo por qué. Porque le está diciendo a los líderes religiosos, a los que se tenían que saber la Biblia o la ley en ese momento, de arriba abajo, los que eran los que enseñaban, los que se suponía que tenían que cumplir al 100%, les dice, ustedes no la cumplen. Ustedes son los primeros que quedan mal. Les tira a los líderes religiosos que ellos no están cumpliendo la ley de Moisés, mientras que a Jesús lo quieren matar por ser el único que la cumple al 100%. Y ojo, aquí notamos que hay una división, porque vemos que había gente del pueblo que ni siquiera sabía que a Jesús lo querían matar. Por eso es que le dicen que como que está loco, tienes un demonio, ¿quién te quiere matar? Y peor aún, no sabían que lo querían matar por sanar a un enfermo en sábado. Y si usted no conoce esta historia, pues les recuerdo que hace 3 prédicas, si no me equivoco, 3 o 4 por ahí, Andrés habló en Juan capítulo 5 sobre la famosa historia del paralítico del lago de Betesda. Jesús lo sana en un sábado, y de ahí viene toda esta pelea, viene todo este conflicto. Y por eso Jesús les dice, me quieren matar porque yo sané a alguien en sábado. Lo contradictorio de todo esto es que según los fariseos, sí estaba permitido, incluso obligado por ley, hacer algo, digámosle, entre comillas, dañino en sábado, como lo era circuncidar a una persona, que es cortar la piel del prepucio. Pero para ellos estaba mal que se hiciera algo positivo, como sanar a un enfermo, como hizo Jesús. O sea, podemos cortar, porque la ley de Moisés lo dice, pero no se puede sanar. Jesús sabía que ellos eran demasiado superficiales. Por eso se desilusionaron cuando el Mesías no llegó como ese líder político y militar que esperaban. Al juzgar por la apariencia de Jesús, al juzgar por su origen, su juicio se veía nublado y por eso no era un juicio justo. Nosotros, cuando trabajamos por imitar a Jesús, empezamos a ver la Biblia de una manera diferente. Y no es porque haya una revelación divina o no, sino que es que uno se motiva, la estudia, como les dije ahorita, y agarra más detalles. Empezamos a comprenderla mejor y cómo aplica para nuestra vida. Cuando nosotros imitamos a Jesús, debemos cambiar cómo vemos a los demás. En lugar de ver las apariencias, empezar a ver el carácter y el corazón de esa persona, los frutos que está dando, las reacciones que tiene, cómo se comporta cuando no todo el mundo lo ve. Luego, en el versículo 28 y 29 dice, Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz, ustedes me conocen y saben de dónde soy. Yo no he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Yo lo conozco porque procedo de él y él me envió.
cuando yo leía esto, y una de las guías que seguimos nosotros, que aprendimos en el curso de predicación, es que uno le haga preguntas al texto, que si usted hubo cosas que le llamaron la atención, las anote. A mí una de las cosas que me llamó la atención, una de las frases, del texto que yo extraje que me había llamado la atención era: ustedes me conocen y saben de dónde soy. Y dice, ¿será que Jesús estaba siendo sarcástico? Porque ya quedó establecido que Jesús tenía un buen humor, pero aquí Jesús era que estaba siendo sarcástico, como vacilándolos a ellos, diciéndoles, sí, ustedes saben de dónde vengo, porque dicen que vengo de Nazaret, creen que de verdad saben de dónde vengo yo. Es una interpretación mía, ¿verdad? No, después no se agarren con Dios si fue que Checho dijo que estaba siendo sarcástico. Yo creo que tal vez ahí estaba siendo sarcástico, porque ustedes creen que saben de dónde vengo yo, al pensar que su origen era de Nazaret, cuando en realidad venía del cielo, directamente enviado por Dios. La gente podría estar suponiendo de dónde vendría el Mesías, pero Jesús estaba seguro y firme en su verdadero origen e identidad como hijo de Dios. Él estaba seguro en quién era. Y los otros podían estar suponiendo, bateando de dónde venía, incluso estar seguros que creían de dónde venía, pero nadie conocía su verdadero origen. Nosotros, cuando imitamos a Jesús, que era la segunda consecuencia que estaba mencionando, otra de las cosas que cambia en nosotros es nuestra motivación. ¿Y por qué nuestra motivación? Porque al imitar a Jesús ya no hacemos las cosas por egoísmo, sino porque Dios nos lo manda, porque lo vemos en su palabra y lo tomamos como nuestro. Empezamos a reconocer que Dios es el que nos manda a hacer X o Y cosa. Nos usa, nos dota de habilidades, dones y talentos para que su voluntad se cumpla aquí en la tierra. Empezamos a hacer cosas que antes no hubiéramos hecho por pura obediencia a Dios. Ese es otro cambio que se da en nosotros. Empezamos a seguir su voluntad, que esto me lleva al tercer y último consecuencia de imitar a Jesús, y es que nuestro tiempo es de Dios. Nuestro tiempo es de Dios. ¿Y por qué? Versículo 6 dice: entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. Esta fue otra de las que yo extraje. ¿Por qué Jesús les dice que siempre oportuno es de ellos? Y ya estudiando un poco más, entendí que debido a que Jesús se sometió por completo a la voluntad del Padre, el tiempo de Dios era importante y sabía que tenía que esperar. Mientras tanto, el resto del pueblo judío, como no entendía la voluntad de Dios, cualquier tiempo era bueno, porque como seguían sus propios deseos, pues cualquier tiempo era bueno. ¿Tengo ganas de ir a comerme una hamburguesa? Ya es bueno, vamos, todo plata, sí, vamos ya. En cambio Jesús sabía que a veces tenía que esperar. Por eso él decía, mi tiempo no ha llegado. Mientras que ustedes, cualquier momento es bueno. Nosotros, cuando imitamos a Jesús, aprendemos. La mayoría de las veces nos cuesta montones y es en contra de nuestros deseos, pero aprendemos a esperar. La palabra que le decimos a mi sobrina muy constantemente cuando algo no le sale rápido: esperar, María Pía, esperar. Y nosotros no lo logramos, ¿verdad? Es algo que nos cuesta montones esperar, pero así vamos reconociendo si de verdad nosotros imitamos a Dios y imitamos esta parte de Jesús. Le vamos demostrando a Dios que es Él el que tiene el control. Vamos reconociendo que nosotros no tenemos el control de nada. Podemos creer que planeamos, pero es su tiempo, en su momento, que las cosas van a suceder si es su voluntad. Luego del versículo 30 al 31 dice: procuraban pues prender a Jesús, pero nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían: cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? Hasta que llegara el momento adecuado, nadie podía poner una mano sobre Jesús. Llegaría un momento en el que Jesús diría: mi momento ha llegado. Pero hasta esa hora Jesús fue protegido. Los oficiales que lo arrestaron querían llevárselo, pero no pudieron. Simplemente no sucedería. Y aquí le hago un pequeño adelanto, un spoiler, como se dice ahorita, a lo que viene la siguiente semana, si no me equivoco, en la prédica de la siguiente semana. Cuando los oficiales regresaron a los líderes religiosos con las manos vacías, porque hoy los fariseos los enviaron a atrapar a Jesús, y resulta que ellos vuelven con las manos vacías,
ellos se preguntan, ¿qué pasó? ¿Por qué vinieron sin Jesús? Ustedes tenían que traer a Jesús. Los guardias, en Juan capítulo 7, versículo 46 dicen: los guardias respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este habla. O sea, es como que a uno no venga a arrestar la fuerza pública y usted le suelte esa hablada, que la fuerza pública lo deje ir. Bueno, está bien, vaya. Que los oficiales dijeran eso a los fariseos deja ver el por qué mucha gente de la multitud empieza a creer en Jesús. Encontraron en Él lo que necesitaban. Esa forma de hablar, esa forma de decirlo, esa seguridad, esa autoridad con la que lo decía. Mientras nosotros imitemos a Jesús y Dios así lo establezca, esto es en negrita, la gente, el mundo podrá querer destruirnos y no va a poder. Nos pueden lastimar, nos pueden señalar, nos pueden juzgar y va a pasar, pero nuestro tiempo está determinado por Dios. Y les doy un ejemplo, y no hablo solo del tiempo de morir, sino de demasiados factores, y doy un ejemplo, el ejemplo del proyecto Soy Calle en medio de la pandemia. Cuando todas las organizaciones de ayuda social se metieron y decidieron no ayudar, el proyecto Soy Calle, liderado por Sharon, decidió salir e ir a ayudar. Y no menospreciando al COVID, no menospreciando el impacto, ni todas las muertes que causó. Más bien, a pesar del impacto que tenía, Sharon dijo: yo voy a salir a las calles y voy a ir a ayudar a la gente. Voy a ir a ayudar a todos esos hombres y mujeres en situación de calle que están pasando una necesidad y los tienen abandonados. Porque sé que es lo que Jesús haría. Y ustedes pueden decir: pero sí, y su salud, y si se moría. El tiempo de ella estaba determinado por eso, pero si su corazón estaba guiado, si Dios la estaba enviando a hacer eso y a mostrar a Jesús en esa área, su tiempo estaba determinado por Dios. Bueno, y gracias a Dios a Charito aquí la tenemos, ¿verdad? Entonces, por favor, apóyeme ese ministerio de amor en la ciudad, ese proyecto, porque es la bomba ese ministerio. El tiempo está determinado por Dios. Versículo 33 y 34. Pero Jesús dijo: por un poco más de tiempo estoy con ustedes, después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no pueden ir. Ahora, nosotros desde nuestra perspectiva actual, puede ser que entendamos un poco más este punto, a diferencia del pueblo judío en ese momento. Ya sabemos a dónde iba a ir Jesús, ya sabemos a qué se refería con esto. Pero si nosotros nos ponemos en los zapatos del pueblo en ese momento, que no sabían lo que iba a pasar, que no tenían el Nuevo Testamento, cuando Jesús les empieza a decir: me voy a ir y no me van a encontrar, donde yo esté ustedes no pueden ir, obviamente se les hizo un colocho en la cabeza, los dejó confundidos, más si ellos tenían el corazón cerrado, especialmente cuando el pueblo tenía la mente tan cerrada como para entender las palabras y lo que venía en la ley. Mientras ellos pensaban que iba a un lugar largo o que se iba a esconder, porque esto era lo que creía, y lo dice en el versículo 35, ¿a dónde piensa irse este que no lo podamos encontrar? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? Aquí la palabra dispersión es a los que están dispersos en otras regiones, aquí entre los griegos. Aquí en realidad Jesús se refería a su ascensión con el Padre. Nosotros, cuando reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios y nuestro Salvador, y lo digamos con imitarlo, también el tiempo en el que nos vamos a reunir con el Padre, yo considero que está establecido. Vamos a ir a un lugar donde otros no podrán ir. Y dígame, si no es bonito pensar qué chiva encontrarse con Jesús cara a cara, qué chiva encontrarse con el Salvador, con aquel que me perdonó, que me salvó, que me rescató, cara a cara cuando ese tiempo llegue. Y con ese pensamiento quiero ir concluyendo haciendo la pregunta que a Carito le encanta: ¿dónde está Jesús en todo esto? Y aunque obviamente Jesús está en todo esto, porque he pasado hablando de Jesús y lo he pasado mencionando, pero quiero que extraigamos 4 claves principales que yo pude sacar de todo este estudio. Primero, es que tenemos que entender que Jesús es el modelo perfecto, es el único perfecto. No tuvo que recurrir a la violencia ni a la extravagancia. Este es el punto 2.
a pesar de las críticas y persecución que esto le trajo. ¿Y por qué no tuvo que recurrir a la extravagancia? ¿Por qué pudo haber? Porque si él llegaba como ese líder militar que querían los judíos, que llegara a imponerse al imperio romano y llegar a derrocar, o a la extravagancia, ellos también seguro pensaban en un rey como David o Salomón, con todas las riquezas que tenían. Y cuando ellos tenían esas expectativas y Jesús llega como un viejillo desgarbado, sin un ejército detrás de él, sin riquezas, pero él no lo necesitó. No necesitó nada de las expectativas que había, no necesitó nada de eso, porque ya de por sí él era perfecto. El punto 3 es que Jesús nos enseña a interpretar correctamente su palabra. ¿Y por qué? Porque Él sabe que su palabra transforma nuestro corazón, porque Él sabe que la sabiduría proviene del Padre, y Él quiere que nuestra vida sea un reflejo de su luz. Y el cuarto punto, Jesús nos enseña que el tiempo de Dios es perfecto y que quien conoce el plan sabe esperar pacientemente a que su tiempo se cumpla. Y es una de las cosas que más nos cuesta, ya se los dije, esperar. Pero cuando uno entiende o trata de entender como hizo Jesús, sabe que el tiempo de Dios es perfecto. Y la tarea que nos llevamos todos, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Nos toca saber que mientras imitemos a Jesús, la gente nos va a rechazar, se va a burlar, nos va a criticar, nos va a señalar, se va a apartar de nosotros, nos va a perseguir. Esto es un hecho. Y mientras usted más rápido lo asuma, más preparado va a estar. Si usted cree que por seguir a Jesús la gente ahora todo se va a volver color de rosa y la gente lo va a amar y va a seguir, no, vea a Jesús, vea lo que le pasó a Jesús. Entonces mientras usted más rápido lo entienda y lo acepte, va a estar más preparado. También debemos reconocer bien cómo Jesús respondía ante las pruebas, cómo lidiaba con gente difícil, que fue lo que más se rodeó Jesús, incluso de los 12 discípulos. Debemos verlo, imitarlo, ver cómo reaccionaba, ver a Jesús en diferentes ambientes, ver cómo reaccionaba a la traición, ver cómo reaccionaba al desprecio, ver cómo reaccionaba en los momentos difíciles. Ahora, ustedes me pueden decir, sí, Checho, pero como bien usted dice, Jesús era perfecto, y yo no soy Jesús y estoy muy lejos de ser como Jesús. ¿De dónde me saco un ejemplo para ver cuando yo me equivoco? Porque inevitablemente me voy a equivocar. Entonces yo le digo, la Biblia también tiene la respuesta, y la respuesta está en todos esos hombres y mujeres exaltados en la Biblia, que todos cometieron algún error. Vemos a Abraham, vemos a Moisés, vemos a Sara, vemos a Job, vemos a Ruth, vemos a Pedro, a Pablo, entre muchísimos ejemplos. Entonces, si usted quiere una guía de alguien que se equivocó y supo levantarse, véalos a ellos también. Pero a final de cuentas, ¿cuál era también algo en común entre todos ellos? Y no solo que se equivocaron, fue que todos ellos sabían de quién era la gloria, sabían a quién tenían que pedirle perdón, sabían quién tenía que llevarse el reconocimiento, ellos sabían quién los había mandado. Pues con esto pudieron contrarrestar el orgullo, el creerse mejor que los demás. Nuestro tiempo ya está establecido, familia. Debemos sacar el máximo provecho. Y puede ser una frase que se ha vuelto muy trillada, de que dice, uno nunca sabe cuándo se va a morir, aproveche. Pero es cierto, saquemos el máximo provecho a estudiar la Biblia, a entenderla, a compartirla, a hablarla. No importa cuánto luchemos por alargar nuestra vida, ya Dios sabe cuándo nos manda a llamar. Sea que usted esté dispuesto o no, cuando el de arriba llama, la pregunta no es si me voy o no me voy o cuándo me voy. Es cuando yo me vaya, voy a responder como Jesús, voy a aquel que me envió, o por orgulloso, por querer calzar con el mundo, vamos a estar como los judíos a los que Jesús les dijo, me buscarán y no me hallarán. Y donde yo esté, ustedes no pueden ir. Entonces, les pregunto, ¿vale la pena imitar a Jesús con las consecuencias que les compartí? ¿Vale la pena el precio que se paga? Y eso que nosotros aquí estamos muy cómodos, pero ¿vale la pena?
Vale la pena la persecución, vale la pena el juicio, la crítica, vale la pena que mi corazón cambie radicalmente, vale la pena que el tiempo mío no dependa de mí sino de otro. Vale la pena, para mí sí, vale increíblemente la pena. Y aunque no siempre lo pueda reflejar, aunque no siempre lo entienda, aún así Dios no cambia. Entonces, si usted está dispuesto a aceptar estas consecuencias, de verdad lo invito a que trate, a que luche de imitar a Jesús, para que otros vean ese reflejo. Y muchos no lo van a aceptar, pero va a haber que otros sí, como lo vemos en la Biblia, como lo vimos la semana pasada. Muchos abandonaron a Jesús, pero que nosotros seamos como Pedro, que respondió: ¿a quién iré? Nadie tiene la respuesta, solo tú, Jesús. Solo tú sabes, solo tú puedes. ¿A quién más voy a ir? Entonces, que se lleven eso en el corazón, que de verdad ustedes lo hagan, lo apliquen, lo compartan. Y los invito a que me acompañen a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias, Jesús. Gracias por darnos el modelo perfecto de vida. Cuando uno a veces se pregunta: Dios, ¿qué tengo que hacer con esta situación en el trabajo? ¿Qué tengo que hacer con este problema en mi familia? ¿Qué tengo que hacer con esta lucha, Señor? No puedo. Y mientras yo veo que a algunos les va bien haciendo las cosas mal, mientras yo veo que otros se refugian en los vicios, se refugian en personas equivocadas, se refugian en relaciones tóxicas o en actitudes autodestructivas, a mí lo único que me queda eres tú, Señor. Ayúdanos a entender que eres suficiente, eres lo único que necesitamos. Quita esas mentiras de que el seguirte a ti nos va a liberar de las pruebas, porque no es cierto, sino que comprendamos que aún en medio de las pruebas tú estás a nuestro lado y nos fortaleces y nos bendices y nos guías, Señor. Ayúdanos a imitarte, ayúdanos, Dios, a imitarte como Jesús te imitó, a ser sabios y prudentes. Y aunque vamos a fallar, ayúdanos a ser como tantos hombres de la Biblia, hombres y mujeres que supieron reconocer su error y se levantaron y dijeron: yo vivo por ti, Dios. Tú eres la misericordia, tú eres la verdad, tú eres la perfección, tú eres el amor. Gracias, Padre Celestial. Gracias por lo que haces en nuestra vida, Señor. Que la prueba más bien haga crecer nuestra fe, porque así es como la fe se ve probada. Es muy fácil decir que yo creo en algo o en alguien cuando las cosas están bien, pero cuando el avión se está cayendo, ahí hay que ver a los de las otras religiones, hay que ver nuestra propia fe, Señor. Los que decimos que somos cristianos, los que, como la semana pasada, decían que seguían a Jesús, pero cuando se vieron confrontados lo abandonaron. La fe es pasada por fuego ahí. Que podamos salir victoriosos, Señor. Ayúdanos, Dios, de verdad, que esto se guarde en nuestro corazón y que durante la semana, durante el mes, el tiempo que tú tengas dispuesto y hasta que nos mandes a llamar, la Biblia la estudiemos, Padre Celestial, la busquemos como algo que ansiamos porque no podemos vivir sin ella, porque encontramos tu sabiduría ahí, Padre Celestial. No siempre nos da las respuestas que queremos, pero las que recibimos son las mejores. Todo esto te lo ponemos en tus manos, Padre. Lo soltamos y lo dejamos ir en tus manos, Dios. Ese control que creíamos que teníamos es una falsa ilusión, es un espejismo. Lo soltamos y lo dejamos ir en tus manos, Dios. Tú diriges y gobiernas nuestras vidas, Padre. Y nada pasa en este mundo si no es porque tú lo permites, Señor. Así que descansamos y confiamos en que tú tienes el control y que Jesucristo es el Hijo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, familia. Que tengan una excelente noche.